Tenemos aquí un invitado muy especial. Está con nosotros el director de Tecnificación Nacional de Riego. Está con nosotros Claudio Camaño. Buenas tardes, bienvenido. Aquí vamos a conocer un poquito acerca de la dirección ejecutiva de la Comisión de Fomento de Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. Vamos a conocer un poquito de todo lo que se está haciendo, sobre todo en este momento donde mucha gente pues quiere saber qué se está haciendo en esa área. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, de verdad que muchas gracias por la oportunidad. De verdad, no había venido acá después que se había hecho Estamos estrenando remodelación, la cabina Don Willy Rodríguez. Esto está muy bonito, de verdad que sí. Así que les felicito. Bueno, aquí estamos para hablar acerca precisamente de esta Comisión de Fomento de Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. Sabemos que es un órgano ejecutor en la elaboración e implementación de Estrategia Nacional de Tecnificación de Sistemas de Riego. Pero ¿qué se ha estado realizando, Claudio, en los últimos tiempos? Podemos comenzar un poquito a compartir con la gente que nos escucha sobre este tema. Bueno, esta es una entidad joven, de hecho una de las entidades más jóvenes que hay en la administración pública. Vamos a cumplir dos años ahora el 30 de marzo y fundamentalmente hemos estado estructurando esta entidad en términos institucionales, en términos orgánicos, todo lo que tiene que ver con la parte reglamentaria, normativa y sobre todo tratando de hacer un diagnóstico para entender la realidad y pues a partir de ahí, a partir de ese diagnóstico, comenzar a llevar a cabo los proyectos. Y sobre todo también hemos estado muy de la mano con países como Israel y sobre todo Chile. En Chile hay un órgano muy similar a este, que se llama la Comisión Nacional de Riego, la CNR, que tiene 47 años operando en Chile y que ha logrado ya impactar el equivalente a tareas de tierra, unas 8 millones de tareas de tierra, ha logrado tecnificar. Y eso pues ha incluso mostrado, a partir de que esa entidad comenzó a funcionar en Chile, pues las cifras del Producto Interno Bruto en cuanto al producto, Chile pasó básicamente de ser en estos 50 años un país netamente minero a ser hoy día una potencia, una de las principales potencias exportadoras de la región latinoamericana, precisamente gracias al impacto de la tecnificación del riego, que como les comentaré ahora más adelante, no solamente impacta en el ahorro del agua, sino que, bueno, y hablar de ahorro de agua en este momento precisamente, no solamente impacta en el ahorro del agua, sino también en el incremento de la productividad, en también reducir lo que es el pasivo ambiental de la producción agrícola y también el incremento en la rentabilidad de los productores, que es uno también de los grandes retos que tiene el campo dominicano, hacer de la agricultura realmente una labor económicamente más rentable. Claudio, una sequía estacionaria en República Dominicana, ¿qué tan importante sería tecnificar el riego para la agricultura y qué cantidad de agua nos ahorraríamos si logramos tecnificar esto? Mira, ojalá nosotros estuviéramos hablando de una sequía, de una sequía coyuntural, ¿no? Y algo, realmente esto es una nueva normalidad. Esta situación que estamos viviendo hoy día en la República Dominicana es una normalidad en la que el mundo y nosotros como país tenemos que entender que tenemos que vivir dentro de esta normalidad. Por ejemplo, en el caso de Chile tiene 14 años de sequía consecutiva, 14 años. O sea, el mundo se está abocando, la situación del cambio climático. Ciertamente el cambio climático es un proceso cíclico que ha vivido el planeta a lo largo de toda su historia. Lo único que los efectos antrópicos, la acción del hombre ha acelerado estos procesos. Claro. Y cosas que a veces podían pasar miles de años en ocurrir, ahora ocurren en decenas de años. De hecho, el régimen de precipitaciones ha disminuido en los últimos 15 años lo que había disminuido en los últimos 150 años. O sea, se ha acelerado por 10 la variación del régimen de precipitaciones. Vemos lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en España y otras zonas de Europa, donde incluso se comenzaron a ver las denominadas piedras del hambre, donde hace 500 años habían zonas que no había habido tanta sequía. No. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, vimos el río Colorado, como básicamente se secó, en zonas de China. Entonces, y tenemos no solamente
sequías, sino que tenemos lo que son fenómenos extremos. Tenemos periodos de sequía más prolongados de lo normal y tenemos entonces lluvias más intensas de lo normal. Ambas cosas son problemáticas, porque cuando tenemos lluvias muy torrenciales, entonces no las podemos aprovechar, porque sencillamente el agua que te podía caer en 6 meses, te cae en 15 días y esa agua lo que genera es destrucción, en lugar de poderse aprovechar. Pero son situaciones que lamentablemente nosotros no podemos cambiar. Ya son fenómenos que ya llevan su curso. Ya la humanidad, aunque puede comenzar a mitigar eso, sí, a disminuir su incidencia en que se sigan agudizando estos efectos, pero lo cierto es que si hoy día se dejaran de emitir gases de efecto invernadero, igual este fenómeno se prolongaría por una cantidad de años importante. Y sobre todo nosotros como país no tenemos la más mínima posibilidad de incidir en un porcentaje significativo de reducción de emisiones a nivel mundial. Lo único que nosotros podemos hacer es prepararnos para, dentro de las realidades que nos depara el presente y el futuro, poder seguir alimentando a nuestro pueblo e incluso poder aprovechar, y esto lo digo con toda sinceridad, la República Dominicana, a pesar de que hoy tenemos una situación de escasez de agua, la República Dominicana es un país bendecido en cuanto al agua. Aquí en nuestro país llueve en promedio 1.500 milímetros al año. El promedio mundial de precipitaciones es de 800 milímetros. O sea, estamos hablando de que aquí llueve casi el doble del promedio mundial. O sea, que incluso un año seco, donde se estima que llueve la mitad de lo que llueve en el resto del mundo, o sea, que llueve la mitad de lo que llueve en un año normal, aquí llovería en un año seco lo que en promedio llueve en el resto del mundo en un año normal. Y las temperaturas tampoco son tan diferentes. Irse a España, por ejemplo, en verano, sí, es aguantar bastante calor. Sí. Por ejemplo, República Dominicana no, tenemos siempre temperaturas agradables. Acá realmente nosotros somos un país somos un país bendecido, sí, y yo creo que eso también nos ha hecho pecar de lo que es la paradoja de la abundancia, sí, donde el agua, como me dice el querido amigo Dani Virán, el embajador de Israel, con quien de verdad que hemos desarrollado una amistad muy bonita y que ha sido una persona muy solidaria conmigo y con esta entidad. Él me dice, oye, ustedes, cuando aquí uno escucha al dominicano hablar de escasez de agua, para ellos eso es impensable. Y realmente cuando uno ve la realidad de Israel, uno realmente entiende. Ahora, ellos, como surgieron, la empresa Mekorot, la empresa de agua Mekorot en Israel, existe antes que existiera el Estado de Israel. O sea, increíble. O sea, ellos, antes de ser Estado, ya el agua era una prioridad para Claudio, ellos. Sí. Mandó usted un documento interesante, sí, sobre Tecnificación Nacional de Riego, sí, que muestra unas estadísticas que ya solamente el hecho de hacer este levantamiento estadístico, sí, ya nos da una idea de la situación. Aquí dice que de la totalidad del agua, sí, que se consume en el país, sí, el 18% se utiliza para uso doméstico e industrial y el 82% para la producción agrícola. Ahora, dentro de ese 82% se pierde el 70%, así es, que sería el 57% del total. Quiere decir que nuestro sector agrícola está utilizando el 82% del agua disponible, pero pudiera producir lo mismo o más solo con un 25% del agua disponible. Está utilizando quizás casi 4 veces más de la que se necesitaría si tuviéramos sistemas de riego de manera tecnificada. Así mismo. Ahora, la pregunta, tomando en cuenta que tenemos el diagnóstico, sí, que es un diagnóstico escandaloso, sí, la pregunta es, ¿qué está haciendo Tecnificación Nacional de Riego para ir corrigiendo esa situación en el mediano y largo plazo? Porque sabemos que en el corto plazo es imposible. Sí, bueno, precisamente este número que está acá, en cuanto a esta situación, se debe, entre otras cosas, a que apenas el 10% de los terrenos cultivados actualmente en nuestro país cuentan con sistemas de riego tecnificados, sistemas de riego presurizado. El 90% utiliza sistemas de riego tradicionales, sistemas de riego que se utilizaban en la época colonial, básicamente. Sí, son prácticamente obsoletos ya. Sí, entonces, ¿qué ocurre?
Ahora, ¿cuál ha sido una de las grandes barreras para poder masificar el sistema de riego tecnificado? El sistema de riego tecnificado es rentable porque ayuda a eficientizar costos y aumentar productividad. Ahora, si decimos, ¿y si es rentable, por qué los productores no acceden? Bueno, primero, porque es un cambio de patrón cultural. Y para que el productor haga esto, usted tiene que capacitarlo, acompañarlo. En la República Dominicana no existía una entidad especializada para estos temas. De hecho, cuando el señor presidente me convocó en enero del 2021 para hablarme de este tema y de crear una entidad para este tema, yo mismo le pregunté al presidente, pero es necesario crear una entidad para esto. O sea, y de hecho, porque una de las promesas era reducir entidades, y entonces el presidente, hablándome de crear una entidad, el presidente lo que me indicó que este era un tema que él venía trabajándolo desde el 2015. Desde el 2015, cuando estaba haciendo su programa de gobierno para la campaña del 2016, y él de hecho manejaba de una manera que me sorprendió, porque yo como que no le veía un vínculo primario con el campo, pero de hecho manejaba estos datos de una manera que me sorprendió, sobre todo yo que tengo más de la mitad de mi vida vinculado al tema agrícola, a la parte de desarrollo de proyectos y eso en el sector agrícola. Eso me sorprendió y a la vez me dio mucha satisfacción saber que tenemos un presidente que tenía una preocupación real y objetiva sobre el tema agrícola. Y me dijo, mira, hay que crear una entidad que pueda desarrollar una política transversal y que unifique los esfuerzos de distintas entidades hacia lo que es la parte de la tecnificación del riego. Y sobre todo lo que es la parte de la tecnificación del riego predial, porque si bien tenemos, por ejemplo, entidades como el INDRI, que es la entidad que de hecho es la entidad que preside la comisión, que es una entidad que maneja el agua de riego, pero el INDRI maneja lo que son las infraestructuras de uso común. No llega hasta las fincas, pero no entra a las fincas, porque ya la finca es un predio privado, y por lo tanto ya lo que se hace dentro de las fincas es inversión privada. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Agricultura, que también forma parte de la Comisión de Fomento, el Ministerio de Agricultura trabaja apoyando a los productores dentro de la finca, pero entonces no se especializa con temas de agua. Entonces, quien trabajaba el agua no entraba a la finca, y quien entra a la finca no trabajaba con el agua. Además, también había un tema. Hablábamos de la capacitación, que también nosotros, como estamos creando una estructura, porque aquí se habían desarrollado algunos programas para apoyar el riego predial, como el PATCA y otros más, pero como eran programas, un programa es algo coyuntural, no llegaban a desarrollar estructura, equipos de trabajos especializados, y por lo tanto no había un esquema de seguimiento y de profesionalización de este tema. Ahora, nosotros que estamos creando estos equipos especializados y que vamos a trabajar y que estamos trabajando de por sí ya la parte de la capacitación, pero sobre todo la parte más importante es el apoyo económico, porque una de las grandes barreras de los sistemas de riego es el costo de inversión inicial. Es rentable, pero una tarea de riego por goteo te puede costar entre 25 a 35 mil pesos. Lo cual, estamos hablando de que un productor que tiene 30 tareas, que un asentado de la reforma agraria, 30 tareas, $1 millón de pesos. Sí. O sea, señores, hay productores de eso que posiblemente ni en foto han visto $1 millón de pesos juntos uno arriba de otro. O sea, entonces, plantear a ese productor tener que hacer esa inversión de $1 millón de pesos, sobre todo productores que a veces no tienen el nivel crediticio para poder acceder a ese $1 millón de pesos. Entonces, mediante este esquema, los productores van a recibir una bonificación, que es un financiamiento no reembolsable, en forma de bonificación, que puede llegar a ser de hasta el 80% del costo del sistema. Excelente. O sea, estamos hablando de un productor, un pequeño productor. También se van a trabajar con medianos, incluso con grandes productores. Pero lo importante son los pequeños. Pero con otros esquemas distintos. Claro. Por ejemplo, porque ya el nivel, digamos, de porcentaje va disminuyendo en la medida que aumenta la magnitud. Y claro, en un principio vamos a comenzar a trabajar con pequeños productores. Un productor que tenga que buscar $1 millón de pesos y que el Estado le vaya a apoyar con 800,000 pesos, él nada más tiene que buscar 200,000. Incluso su cálculo de rentabilidad, él nada más lo tiene que hacer para pagar las cuotas de esos 200,000 pesos. Claro. Ahora,
él asume un compromiso contractual durante 10 años de operar ese sistema. Nosotros asumimos un compromiso también de acompañarlo durante esos 10 años a ese productor. Pero un proyecto amplio. Y él, es un proyecto amplio. No tanto que sea es un amplio, proyecto, sino que requiere el mediano y largo plazo, lo cual indica que tiene que ser un asunto de voluntad política independiente, no partidaria. Mira, totalmente. Tú has dado en el clavo. Claudio, vamos a una pausa. Tú has dado en el clavo. Vamos a una pausa porque queremos hablar precisamente de eso, de ese compromiso y de esa continuidad de Estado que debe de haber para con este tema tan importante. Estamos conversando con Claudio Camaño, quien es el director de Tecnificación Nacional de Riego. Al regreso, vamos con más de esta entrevista. Continuamos con el director de Tecnificación Nacional de Riego, el señor Claudio Camaño, y dejábamos, antes de irnos a la pregunta de Carolina Ramírez, algo importante ahí, que le corté, Claudio, y me disculpa, porque en realidad cuando nosotros hablamos precisamente de la continuidad de Estado, tiene que haber un compromiso, y cuando iniciamos un megaproyecto como este, donde involucramos a estos productores, pequeños productores, y lo comprometemos a 10 años, por ejemplo, puede que ahí las cosas se tambaleen un poquito. Miren, uno de los grandes retos, que tenemos. Mire, aquí no estamos hablando de nada nuevo. El riego tecnificado tiene 40 años en la República Dominicana. No es un experimento. Básicamente, lo nuevo es esta política pública. Sí. O sea, eso es lo nuevo. Y por lo tanto, el riesgo no está en la tecnología, sino en la política pública y en la voluntad política. Porque actualmente esto es realmente de una alta prioridad para el actual gobierno, particularmente para el presidente Abinader, es de altísima prioridad. De hecho, el tema agua en sentido general, para que entendamos si es un tema de alta prioridad, que en medio de la pandemia el presidente Abinader no presidía el gabinete de salud, lo presidía la señora vicepresidenta, un gabinete importante y una funcionaria muy importante. Sin embargo, el gabinete del agua lo preside él mismo y se reúne básicamente todas las semanas. El presidente le dedica toda la semana a esas reuniones colectivas con las entidades del sector agua, le dedica cerca de 3 horas semanales, además del tiempo que le dedica luego a temas puntuales con las entidades. O sea, es un tema de alta prioridad. Ahora, como bien resaltaban, esto tiene que pasar de ser de una voluntad política de un gobierno a ser una política de Estado. O sea, ser una prioridad del Estado. ¿Para qué? Porque esto es algo que tiene que ser algo de continuidad. Por eso nosotros hemos hecho de verdad mucho esfuerzo, y ahí de verdad que el presidente y las demás instituciones nos han dado mucho respaldo en crear dentro una entidad fundamentalmente técnica. Porque esta entidad tiene que ser una entidad técnica para que precisamente no se vea como una entidad política, para que cualquier administración que llegue entienda que esto es una entidad de apoyo técnico a la gestión de cualquier gobierno. Porque acá lo que está en juego es la alimentación del pueblo dominicano. O sea, no es ni siquiera la economía, que es importante. La alimentación del pueblo dominicano. Señores, nosotros somos una isla. Que está por encima de cualquier cosa. Somos 2/3 partes de una isla que compartimos con el país más pobre del hemisferio. O sea, nosotros tenemos que producir para los 11 millones de dominicanos que hay aquí y para los 14 millones de hermanos haitianos que tenemos más aquí al lado. Más para los turistas. ¿Entiendes? Que también... Más para los turistas que nos visitan. Entonces, ¿qué ocurre? Y ante los retos que depara el mundo, miren lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Señor, Ucrania es el 5º productor de maíz y el 9º productor de soya del mundo. Este país está en guerra. Pero Rusia es el principal suplidor de fertilizantes del mundo y está embargado. Entonces, tenemos un déficit de producción mundial por la situación de Ucrania y agravado porque hay muchos otros países que han tenido que mermar su producción por el desabastecimiento de fertilizantes. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros como país decimos, no, nosotros producimos todo el huevo y todo el pollo que comemos. Y eso es una verdad, eso es un sofisma, pero no es una verdad. Porque si bien todo el huevo que se produce aquí es puesto por gallinas en la República Dominicana, y si bien todo el pollo que se come aquí es por granja aquí,
pero el maíz, los alimentos... Con lo que se ensambla. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es ensamblar huevo y pollo. Claro. Esa es una realidad que tenemos que saberla. ¿Para qué? Porque cuando hay un proceso de incertidumbre y de carestía de esas materias primas, entonces afecta... señores, y el huevo y el pollo es la base proteica del pueblo dominicano. Totalmente. Entonces, Claro. o sea, nosotros tenemos que por fortalecer nuestra producción interna y estamos en una oportunidad preciosa. Porque, miren, aquí en el país hay levantadas unas 12 millones de tareas con vocación productiva. Sin embargo, de esas 12 apenas estamos cultivando 5. Apenas nuestra frontera productiva, apenas el 40% de nuestro potencial productivo. Sí, el ingeniero lo dice aquí todas las tardes. Todos los días. Entonces, imagínense, o sea, y no solamente eso, sino que cuando tecnificamos la productividad se duplica en muchos casos, en algunos casos más que duplicarse. O sea, en el caso del banano, para poner un ejemplo concreto de un producto que es uno de los principales productos de exportación de la República Dominicana, donde usted siembra 100 tareas de banano por inundación, usted puede sembrar 500 con sistema presurizado. Pero no solamente eso, la productividad básicamente se duplica. O sea, con la misma agua usted puede producir 10 veces más producto. Entonces, esto nos pudiese llevar a zonas, por ejemplo, la provincia de Valverde, que es una provincia de alta productividad y es la principal provincia productora de banano, que somos el principal productor de banano orgánico del mundo, Claro, la República Dominicana. En el que competimos y podemos seguir compitiendo. Solamente compite con nosotros Madagascar, en algunos años nos gana. Y, óigame, en Valverde hay un 30-35% de los terrenos productivos que no se dedican a la producción. Y yo no diría por falta de agua, sino por falta de incentivos, de un uso eficiente del agua. ¿Por qué? Porque si en el 90% de las plantaciones de banano que tienen sistema de inundación las tecnificamos, básicamente habría un superávit de agua en esa zona. Lejos de haber un déficit, habría un excedente. Un excedente claro. de agua. Carolina Ramírez. Claudio, me encanta con la pasión que hablas del tema, porque a este tipo de iniciativas hay que ponerle pasión, sobre todo un tema tan importante, porque el agua, por un lado, es un derecho humano, el acceso al agua, pero por otro lado es un elemento fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de un país, como lo hemos estado viendo. Y a propósito de esa experiencia de Israel, que yo he tenido la suerte de poder verla, y que, como comentábamos incluso en la pausa, toda la disposición que ha manifestado el gobierno de Israel de colaborar, ¿qué tanto lo hemos aprovechado y qué tanto podríamos seguir aprovechando? Esa es una, ese know-how que tiene Israel y esa disposición de colaborarnos como país. Y por otro lado, el decreto que crea esta Comisión de Tecnificación de Riego ordena la creación de la implementación de una estrategia nacional precisamente de tecnificación de riego, y tal vez esa estrategia podría servir para que esto se pueda convertir en una política de Estado. Entonces quisiera saber qué se ha logrado armonizar con los diferentes sectores y qué tan avanzado vamos y cuáles tal vez son los pilares que contemplará esa estrategia. Esta estrategia, de hecho, nosotros la hemos estado construyendo de la mano con la FAO. Nos han colaborado también otras entidades, pero fundamentalmente con la FAO, y lo hemos querido hacer así porque esa estrategia tiene que ser una estrategia incuestionable. Claro. Esa estrategia es una estrategia a 30 años que busca, en el marco de los 30 años, básicamente la tecnificación de todos los predios productivos del país. No es tan fácil como decirlo, es un objetivo teórico, porque llevarlo a la práctica realmente no es tan fácil como decirlo. También el Pacto Nacional por el Agua, que se va a suscribir este lunes 20 a las 4 de la tarde en el Palacio Nacional, es un gran compromiso del Estado, donde ahí se trata el agua en sus distintas vertientes, desde la cuenca, la reforestación de cuencas, hasta las aguas residuales, pero particularmente en la parte del riego tiene 2 capítulos, que es el riego
para la parte de las infraestructuras, que la voy a manejar el INDRI, que se están disponiendo como unos 570 millones de dólares para los próximos 15 años, y lo que tiene que ver con la parte de la innovación de regadíos, que es para apoyar el riego predial, que se está disponiendo para los próximos 15 años unos 972 millones de dólares. O sea, hay una voluntad manifiesta y que el Estado se va a comprometer de invertir en esto. Claro, esto es una gran responsabilidad para nosotros. Realmente es un compromiso poder construir una entidad, una política pública capaz de poder manejar con eficiencia esos recursos, con eficiencia, con objetividad, porque esto es un tema que tiene que manejarse con un criterio técnico, con un criterio objetivo, y permitir que esta política pública tenga un proceso de continuidad independientemente de cualquier variación en el escenario político, sobre todo una estrategia a 30 años. En 30 años, bueno, muchas cosas pueden pasar. Nada más cuando la dictadura de Trujillo, ¿no es verdad?, que tuvo 31, pero se supone que en 30 años es hasta conveniente para la democracia que haya un proceso de transición y de cambio en el escenario político. Pero así como es importante que haya proceso de equilibrio en la política, también es importante que haya continuidad de Estado para una serie de programas y proyectos, como en este caso lo es esta estrategia. Miren, a mí este tema me apasiona por varias cosas. Primero, porque yo hice el derecho y soy abogado, pero yo estudié antes agronomía, luego hice agroindustria, y es a lo que me he dedicado. O sea, me apasiona, es un tema que me apasiona, pero además también porque, señores, el campo dominicano, mire, el objetivo de esto no es el ahorro del agua, es cambiar, señores, la vida y la realidad de la gente que vive de la agricultura en este país. O sea, esto tiene que verse no en el ahorro del agua, esto tiene que verse en las mesas de los productores, en las casas de los productores, en las ropas que ustedes usan ellos, en los regalos que le hacen a sus hijos en Navidad. Esto tiene que verse, porque aquí no podemos seguir teniendo una agricultura de subsistencia, donde el productor se levanta a las 6 de la mañana a coger sol, básicamente para sobrevivir, y donde incluso los hijos de ese productor no quieren seguir la ruta de su papá, porque ven que su papá en 30 años ni siquiera ha podido poner un techo a su casa. Y se ha sacrificado físicamente, está desgastado. Nosotros tenemos que hacer de la agricultura un modelo rentable, atractivo para la juventud. Porque, óigame, y eso incluso nosotros, y pasar y poder, ese proceso que hemos vivido en los últimos 50 años, donde hemos pasado de ser un país donde el 70% cerca del 70-80% de la población rural, hemos pasado a un 80% de población urbana, y hemos abandonado los campos. O sea, nosotros tenemos que pasar a volver pero para eso tenemos que rentabilizar la agricultura, dignificar la agricultura. Claudio, precisamente en ese punto, se nos quedó lo de Israel. Bueno, mire, Israel es un gran aliado de nuestro país, en muchos temas, y en esto es uno de los principales referentes mundiales. También tenemos la experiencia, por ejemplo, chilena, que Chile también ha sido un colaborador tremendo en estos temas. También la experiencia, vamos a suscribir, ya suscribimos un acuerdo con México también, porque si bien Israel es el referente mundial en estos temas, hemos también buscado otros países del área donde haya experiencias directamente más extrapolables. Entonces, y realmente todos estos países están en la mayor, España también. Realmente contamos con un ambiente, con un clima de cooperación internacional muy favorable. Nos hemos reunido con el Banco Mundial, con el BID. Estamos muy entusiasmados en este modelo, porque es un modelo donde esto es un fondo donde los recursos que van para la tecnificación van a ese fondo, y de ahí solo salen para pagar la bonificación a los productores. Los gastos indirectos de eso corren por el presupuesto de la entidad, por lo tanto es muy fácil fiscalizar. Y lo hemos establecido así por lo siguiente, porque esta entidad tiene una gran responsabilidad.
pero no debe convertirse en una entidad grande, no debe convertirse en una entidad que se coma el presupuesto. O sea, los recursos para la tecnificación son para los productores, no para los funcionarios de esta entidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, señores, Chile, lo que le cuesta a la entidad, al Estado, con respecto a lo que invierte es un 5%. Un 5%. Wow. O sea, nosotros aspiramos por lo menos que sea un 10% y ver si podemos, pero, óigame, un 5%. Entonces, o sea, Claudio, ahí viene la pregunta. Aspiramos a un 5%. Entonces, ¿qué sería desde el Estado como proyecto? Financiar esa tecnificación para que los productores puedan aplicar esta tecnología, ahorren agua y mejoren el sistema agrícola. Exactamente. Nosotros ahora lo que estamos priorizando, determinando cuáles son las zonas del país, el tipo de productores, el tipo de rubros estratégicos, porque evidentemente tenemos que empezar por algún punto, y lo que queremos empezar por las áreas más sensibles, donde se tenga más urgencia, más prioridad. No es lo mismo tecnificar Miltaré, Monteplata, que tecnificar Miltaré, Montecristi. No es por igual. Ejemplo, o sea, son zonas. Entonces, es poder identificar identificar los rubros también, que son estratégicos también desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de las exportaciones, etcétera. Pero ocurre algo, Claudio. Sí. Inicialmente se está haciendo algo que, vamos a decir, de orientación a los productores, de concientización a los productores, y luego de ayuda a los productores para financiarle el proyecto en cuanto lo tiene que ver con inversión inicial, porque sabemos que ciertamente los sistemas de riego por goteo son pero los dominicanos somos complicados, porque los dominicanos, cuando las cosas son voluntarias, simplemente las hacemos o no las hacemos, y si se trata de una política de Estado en algún momento, tal vez, me imagino que ustedes plantearán al presidente o al gobierno de turno la posibilidad de que se condicione para que en algún momento hacia el futuro tengamos a todos los productores en proceso de tecnificación de riego. Y cuando digo eso, sería tal vez hacer que el gobierno condicione determinados financiamientos, no al sistema de riego, sino al propio sector agrícola, al hecho de que tenga sistema de tecnificación. O sea, decir, bueno, mira, yo tengo el Banco Agrícola presta una tasa de 5%. Ahora, si tú instalas un sistema de riego por goteo y tienes un sistema tecnificado de riego, yo te voy a poner una tasa de un 2% o de un 3%. O sea, hacer que el productor se sienta que el financiamiento para la producción agrícola esté condicionada a que el productor invierta en el sistema de tecnificación, para que en algún momento tengamos tecnificación total, y no que simplemente sea voluntario. Bueno, yo lo voy a poner, yo no lo voy a poner, yo sí, yo no, porque como quiera vamos a estar en el mismo. Esto es un tema que, como bien dice, incluso hay un tema donde esto va a caer por su propio peso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el productor que no se tecnifique sencillamente no va a poder competir. No va a poder competir. Además, también el tema, por ejemplo, los financiamientos que es el Banco Agrícola. Cuando tú vas a pedir un préstamo al Banco Agrícola, el Banco Agrícola va y ve la finca, qué es lo que tú vas a sembrar, dónde lo vas a sembrar, con qué lo vas a sembrar. Y un productor que tenga sistema de riego tecnificado, un productor que va a tener mucho más acceso al crédito. Entonces, y recuerden que... Por la factibilidad, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando el Banco Agrícola recibe un dinero para dar, por ejemplo, tasa cero, y se lo da a los productores que tienen mayor nivel de factibilidad, ¿quiénes se van a quedar fuera? O sea, es un tema que van cayendo por su propio peso. Claro, en este momento no hemos querido entrar en esa etapa, porque también falta claro, y también nosotros ahora queremos trabajar con aquellos productores que realmente crean en esto, que estén y sobre todo que necesiten esto. Por ejemplo, cuando tú vas donde los productores de banano de Valverde o los productores de banano de Montecristi, esa gente están esperando esto por hora, porque sencillamente saben. Mira, yo he visto casos de productores que tienen 100 y pico de tareas, nada más siembran 50. Entonces, ¿y qué pasó? No, que el agua que le toca, el turno de agua que le toca, la cantidad de agua no le da para la siembra. Eso es lo que le permite. Entonces, ese productor está esperando esto para el poder. Y otra cosa, hay zonas de esa de Montecristi, en la Mata de Santa Cruz, esa zona, que a los productores le toca el agua cada 15 días, cada 21 días. Tú sabes lo que incluso hasta en situaciones normales, son zonas donde hay escasez. ¿Sabes lo que tú dale riego a una planta cada 21 días? O sea, los niveles de estrés que pasa esa planta y la merma en la productividad. Sí. Sin embargo, ese productor, porque cuando hablamos de sistema de riego, hablamos de reservorios también, hablamos incluso de paneles solares para la parte de la impulsión del agua. O sea, es permitir una intervención integral a ese producto, la parte del fertirriego. O
sea, es un esquema. En un principio vamos a trabajar con los productores que más lo necesitan, que generalmente quien más lo necesita es quien está más dispuesto, quien más compromiso va a poner, y con el testimonio de esos mismos productores, con el testimonio de esos productores, esto va a ir convirtiéndose también en mayor interés para los demás productores Claudio, del país. volviendo atrás, que quería hacer la precisión ahí, Sí. pero entonces ya hemos avanzado. Sí. Cuando hablamos de cambiar la vida de muchos productores, precisamente por eso, porque vemos que se pasan 30 años Sí. esforzándose y Sí. no solo que no acumulan fortuna, sino Sí. que se desgastan físicamente. Así es. El impacto del uso eficiente del agua en la agricultura. Nosotros agradecemos que nos Sí. hayas traído este material de apoyo, pero a la gente que nos escucha, poder explicarle ese impacto del uso eficiente del agua en la agricultura y por supuesto que va de la mano con el sistema de tecnificación de riego. Mire, lo primero que las personas, muchos de los oyentes, hay muchos que, bueno, la receta se escucha en el país entero. Sí, aquí hay muchos agricultores que deben de estar queriendo los agricultores llamar. están orientando con eso. Mire, increíble. Hay sitios que yo creo que por ahí no llegan ni la señal de humo, llega la Pero señal de llega la Z. señal de la Z, Óigame, totalmente. pero sobre todo mucha también población urbana que nos escucha. Primero que eficientizando el agua en los campos, hay mayor disponibilidad de agua en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, una de las principales fuentes de agua es la presa de Valdesia. Pero también la presa de Valdesia es la principal fuente de agua agrícola de San Cristóbal, de Peravia y de parte de Azua. Por lo tanto, esa agua que se ha estado desperdiciando en los terrenos de cultivo de esas provincias, hoy es la que falta en el Gran Santo Domingo. Entonces, si hubiésemos tenido un uso más eficiente de esa agua, ese embalse no estuviera en los niveles donde está y pudiéramos tener mayor disponibilidad de agua en las ciudades. Y así como ocurre con el agua de Santo Domingo y Valdesia, ocurre con la presa de Tavera y Santiago, y ocurre con muchísimos sitios donde hay una competencia directa entre el agua agrícola y el agua de uso doméstico. Y con respecto, por ejemplo, al productor, lo que tiene que ver con la dignificación. Miren, cuando usted siembra por surco o por inundación, señores, eso es con una azada que usted está abriendo murito, o con unas botas de goma hasta la rodilla, o con los pies metidos en el lodo, generalmente con los pies metidos en el lodo, y con esa azada en medio del sol. Usted se imagina que ese productor pudiera, y que a veces regar una finca de 30 tareas, toma varios días, toma varios días recorrerla. Usted imagina que ese productor pudiese en un día, en su caseta de riego, abriendo unas válvulas, pudiera irrigar eso y tal vez recorrer el predio para ver si hay alguna fuga o eso. El nivel de dignificación. Claro. Y algo muy importante, la nacionalización de la mano de obra agrícola, que es un tema también pendiente. Claro. Mire, siempre aquí se va a necesitar mano de obra extranjera, la mano de obra fundamentalmente haitiana, para la parte agrícola. Y eso ocurre en todos los países, señores. Si usted se va a Estados Unidos, ahí están los mexicanos. Si usted se va a Italia, ahí están los albaneses, eso ocurre en todos los países del mundo. Ahora, nosotros no podemos tener una agricultura que dependa de la mano de obra extranjera. Tenemos que nacionalizar la mano de obra. ¿Y cómo la nacionalizamos? Primero, haciendo que la mano de obra sea una mano de obra más calificada, mejor remunerada, porque es verdad, con los sistemas de riego va a haber una eficientización de la mano de obra, una reducción de la mano de obra, pero va a haber un aumento de la mano de obra dominicana involucrada en el campo, porque actualmente un dominicano no quiere tal vez fajarse con una azada, abrir surco, pero si un joven dominicano puede formarse y ser un técnico de riego, Sí. y operar un sistema de riego y tener ingresos dignos, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y sobre todo una mano de obra digna. Entonces, claro, habrá, vuelvo y repito, también la agricultura de por sí es una actividad muy exigente de mano de obra, pero tenemos también que ir nacionalizando la mano de obra y creando y haciendo de la agricultura también atractiva para la mano de obra dominicana, por un tema del impacto que eso tiene, cuando un haitiano, por ejemplo, recibe su mensualidad, el 80% lo manda para su país. Va para su país. Y hay una fuga de divisas. Sin embargo, cuando un dominicano recibe su salario, Todo se consume lo que hace es que va para la tienda, para el colmado, o sea,
y eso hace un efecto multiplicador en la economía local. Entonces, cuando hablo de nacionalizar la mano de obra agrícola, no lo hablo desde un punto de vista de contra el extranjero, al contrario, yo entiendo que también aquí hay que crear condiciones para que los haitianos que se dedican a los trabajos acá también pues tengan un estatus migratorio regular y puedan sentirse con plenos derechos. Pero también nosotros tenemos por un tema estratégico, no podemos depender, así como tenemos que producir nuestros alimentos para ante cualquier fenómeno que ocurra afuera. Que y no otros países también priorizan, ¿eh? Sí. Otros países también priorizan, entonces nosotros no tenemos que sentirnos mal por hacer uso de estas estrategias. Sí. Y querer que el dominicano, sobre todo el joven, se pueda capacitar y pueda ocupar esas posiciones. Sí. Y también, pues, yo estoy totalmente de acuerdo con que esos nacionales haitianos que se dedican aquí de una manera ya profesional, si podemos decirlo de alguna forma, a la agricultura, pues tengan otras condiciones de vida. Sí. Pero no está mal, ni debe de satanizarse que nosotros hagamos uso de esas estrategias que otros países la tienen como prioridad. Claudio, de verdad que ha sido un placer para nosotros. Hemos podido compartir muchas informaciones importantes con la gente que nos llama, que la gente que nos escucha. Yo estoy segura que más adelante la gente estará involucrándose a través de las llamadas con este tema y esperamos que pronto pues siga avanzando de manera firme, de manera segura esta tecnificación nacional de riego y nos sentimos contentos de recibirle por aquí. Muchas gracias. Ya nosotros esperamos los próximos meses iniciar con el proyecto modelo de tecnificación que va a ser en la zona de Palenque por instrucciones del señor presidente y les prometemos que vamos también a mantenerles al tanto y esperamos ya cuando ese proyecto ya comience a estructurarse y a ejecutarse también pues venir acá con algunos de los testimonios de esos productores, también venir acá y compartirlo con ustedes. Y gracias de verdad, gracias a este equipo y particularmente gracias a esta emisora que siempre de verdad me ha abierto las puertas en las distintas etapas de mi vida social y política, siempre me ha abierto las puertas y de verdad que me siento muy agradecido del respaldo de este equipo y del respaldo de esta importante emisora. Estuvimos conversando con el director de Tecnificación Nacional de Riego, el señor Claudio Camaño. Francis.